en esos primeros segundos del episodio, te quiero invitar a nuestro evento Toma el Control. Óigame, señores, eso va a ser un evento muy interesante donde vamos a tener 3 charlas, vamos a hacer un episodio en vivo exclusivo para los que estén ahí. Ese episodio no se va a transmitir en vivo, sino que se va a publicar mucho después. O sea, en ese episodio vamos a aprovechar para responder todas las preguntas que ustedes tengan, vamos a llevar temas interesantes y ustedes van a poder ser parte de ese episodio. También tendremos disponible stands para las marcas donde tú vas a poder acercarte a esas instituciones financieras y poder pedirle toda la información que tú necesites o incluso validar o ver cómo con esas empresas tú pudieras empezar a aplicar lo que tú vas a aprender en esas charlas y en ese episodio. Entonces, claro, cuéntale los detalles. No, y más importante que nada, la gente va a poder conocer a la comunidad de Números Verdes. También. Vamos a poder conocerlo a Nuestro ustedes primer en evento persona. presencial, literal. Claro, cumpliendo el primer año. Y van a poder entonces interactuar entre ustedes. El networking, señores, es sumamente importante. Así que tienen que recordar que tomar el control de tu vida es exactamente el punto que nosotros vamos a tener como cometido en ese evento. Así que nada, señores, nos vemos por allá. Aprovechen y compren sus boletas que todavía están disponibles y nos vemos el 8 de junio. Estos primeros segundos del episodio son sumamente importantes, dado que aquí se le da protagonismo a aquellas marcas que apoyan este contenido para que pueda llegar gratis hasta ti. Así que este mensaje es especial para todos aquellos que disfrutan de Números Verdes desde la mejor fila, con la mejor experiencia visual, de audio y de velocidad. En general, la mejor experiencia digital. Así que para aquellos que por alguna razón no tienen 5G, con Claro puedes tener acceso a este servicio en cualquiera de tus planes sin ningún cargo adicional. Así que si quieres tener la mejor experiencia digital, asegúrate de tener 5G. Y algo que hemos aprendido en este podcast es que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Por eso, a través de Seguros Crecer están para ti en tus momentos más vulnerables. Para más información, entra a seguroscrecer.com. Y para aquellos que quieren comenzar a invertir en el mercado de valores, puedes hacerlo a través de Parval, que es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Con ellos puedes abrir tu cuenta de corretaje totalmente gratis. Si quieres más información, entra a parval.com.do. Si quieres dejar de recibir ofertas de productos de crédito, ahora lo puedes hacer a través de ProUsuario, solicitando que te excluyan de la lista de marketing de las instituciones financieras. Lo puedes hacer a través de tu celular descargando la aplicación de ProUsuario a través de Google Play o App Store. Para más información entra a prousuario.gov.do. Y para aquellos que no lo sabían, en Domex tus primeras 3 libras son gratis. Así que entra a www.domex.do. En Domex, corremos por ti. Y si quieres empezar a generar rendimiento de tus ahorros, lo puedes hacer a través de Altio, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Con solo 50,000 pesos puedes empezar a invertir en su fondo abierto, liquidez y al mismo tiempo beneficiarte de la asesoría de los mejores expertos. Y ahora sí, que arranque el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, emprendimiento, dinero y de economía. Y justamente en este episodio tenemos a Ernesto Jiménez, conocido como el Gurú, quizás lo conocen de Esto No Es Radio, y nos va a hablar, vamos a conversar y vamos a entender todo lo que tiene que ver con paraísos fiscales. Un tema que increíblemente nunca nos han pedido. Sí. Nunca, nadie ha propuesto el tema, pero nos pareció muy interesante y no hay una persona mejor que nos pueda explicar todo eso que Ernesto. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Manuel, Gladeline. Muchísimas gracias, amigos y amigas. De verdad que yo me siento como, ¿verdad?, un poquito emocionado porque ustedes han ido construyendo un camino dentro de los que seguimos contenido financiero y económico en las redes y en YouTube. Ustedes aparecieron de repente, digo de repente porque era, bueno, ok, Números Verdes, ok, pero ¿quiénes son estos chicos? Pero estos chicos, esta chica como que yo la he visto en otros sitios, pero ok, Manuel, excelente, y qué bonito tener contenido de calidad como el que ustedes están haciendo, así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ¿no? Y de verdad que yo quería hacer este episodio como hablamos antes de que encendiéramos las cámaras, desde el principio. Pero simplemente no se pudo dar, pero lo bueno es que llegó el momento. Y espero que les guste a ustedes también. Así que nada, que empiece el episodio. Ok, entonces para el día de hoy tenemos un tema que a mí personalmente me parece muy curioso, me genera muchísimas preguntas y es todo el caso de los paraísos fiscales. Yo tengo un sinnúmero de curiosidades porque realmente he escuchado el término, pero no sé qué es lo que significa. O sea, nada más he escuchado el término paraíso fiscal como algo negativo, algo que solamente es negativo, hasta que yo ahorita le pregunto a Manuel, ok, pero ¿cuál es el problema? Como que, ¿cuál es el tema con los paraísos fiscales? Y lo que me dice, bueno, si un país decide ser un paraíso fiscal, bueno, porque le dé para allá. Y ahí fue que yo entendí, como que wow, o sea, estamos hablando de algo que entre las fichas del juego se puede.
Entonces, ¿cómo se da ese contexto? ¿Qué significa para un país ser un paraíso fiscal? ¿Y qué significa para mí aprovecharme o no aprovecharme? Si eso está bien, si eso no está mal. Aquí hay como un sinnúmero de cosas que se mezclan. Entonces, vamos a comenzar con lo primero. Ok. ¿Qué hace de un país un paraíso fiscal? Voy a empezar con un enunciado para responder esa pregunta. El enunciado es el siguiente. A mí me gustaría que en algún momento la República Dominicana sea un paraíso fiscal. Wow. Empiezo con ese enunciado. Ay, mi Ok. madre. Lo van a entender al final de toda esta conversación. Ok. Así que empezamos. Miren, vamos a hablar primero de un paraíso. Y no el paraíso de nuestro Señor, no el paraíso de nuestro Dios. Un paraíso es un lugar idílico, ¿verdad? Un lugar ideal, un lugar de ensueño. Y cuando hablamos de eso es el paraíso. Y cuando hablamos de lo fiscal, estamos hablando de lo que tiene que ver con los impuestos, con el pago de tributos, que como el mismo nombre indica, es una imposición para un fin determinado, usualmente para el pago de las obligaciones de los estados. Esa es la lógica de los impuestos. Para eso se inventaron. Entonces, cuando tenemos paraíso, lugar idílico de ensueño, e impuestos, pareciera como que no van de la mano. Y es justamente porque hay una contradicción que plantea el mismo nombre. Es paradisíaco porque es justamente un lugar en donde se pagan muy pocos impuestos. Esa es la lógica del concepto. Y cuando hablamos de impuestos, tenemos que entender lo siguiente. Casi nadie quiere pagar impuestos. Ok. Claro. ¿Por qué? Porque es un dinero que se te está sustrayendo en contra de tu voluntad, de tu ingreso disponible, para que el Estado en cambio te dé un servicio público. Sin embargo, dicho servicio público, usted no lo firmó, nadie le preguntó, Sí. nadie le consultó. Y en muchos estados como el de la República Dominicana es de muy baja calidad. Por lo tanto, pierde legitimidad el mismo impuesto. Una razón aún más para no querer pagarlo. Decía, y yo siempre recuerdo a Benjamin Franklin con la siguiente frase, de que solo hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. 100%. ¿Verdad? Eso lo has escuchado mucho en la Escuela de Economía. Sí, lo sé. Es una frase muy manida entre nosotros, pero que muchas personas no conocen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta realidad, usted dice, ok, pero si yo pudiera llevar mi dinero a un lugar en donde no pague tantos impuestos, ¿lo haría? La respuesta es que sí. Y esos lugares existen. ¿Puede cualquier ciudadano acceder a ellos? No. A esos lugares acceden, y esto lo explicaremos más detalle más adelante, personas que tienen alto nivel de concentración de capital. Ok. Gente rica. Exacto. Bien. Entonces, paraíso fiscal, volvemos. Voy dando pinceladas para que entendamos muy bien el concepto. Son lugares en donde se pagan pocos impuestos. Y para que esto se logre, necesitamos primero una legislación. La legislación de esos lugares está construida de una forma en donde los emprendedores no van a pagar impuestos tan altos como, por ejemplo, los que pagan los estados de bienestar de la Unión Europea. Los rangos, podemos hablar de que en Europa impuestos promedio superan el 35%. Wow. Estoy uniéndolo ya todo consolidado. Hay estados como por ejemplo el estado sueco, en donde usted tiene tasas impositivas por encima del 45%. Son estados muy fuertes, estados de bienestar que cobran mucho dinero a los contribuyentes, pero que le dan mucho en retorno en seguridad social, en seguridad a todos los niveles. Educación. Educación, salud, todo. Pero esa no es la situación de República Dominicana. Volveremos más adelante a eso. Seguimos en el paraíso. Legislación que tiene bajos impuestos. Seguridad jurídica. Son lugares en donde hay alta garantía de que se va a respetar tu dinero. ¿Por qué? Porque ningún empresario, ningún emprendedor va a llevar su dinero a sitios en donde no tenga garantizado que se va a respetar dichos recursos. Ahí tenemos dos elementos. Tercer elemento, y este quizá es, yo diría que el más obviado, pero que es muy importante también, y es que tienen una especie de marketing. Ellos mismos se venden ante el mundo como el sitio ideal para usted proteger su inversión. Eso va junto con la seguridad jurídica y va de la mano con la legislación que de por sí ya indica bajos tributos. Cuando usted tiene todos estos elementos, usted construye entonces un entramado económico, social y legal que incentiva a que diversos lugares del mundo lleven sus recursos ahí para intentar pagar altas tasas impositivas en sus países de origen. ¿Se entiende más o menos el asunto? Está súper claro. Súper claro. Chévere. ¿Por qué se ve como algo malo? Vamos acá. Bien. Si República Dominicana es un país en vías de desarrollo, que tiene un Estado con una presión tributaria
Presión tributaria es la cantidad de dinero que ingresa al Estado en comparación con la producción total de la nación. Dígase impuestos en relación con el PIB. Eso es presión tributaria. La presión tributaria dominicana es de un 15%. Lo estoy redondeando. Pero el gasto del Estado dominicano es de un 19%. Se ve que hay un déficit bien amplio que va siempre entre un 3.4%, 3.2%, viene oscilando desde el gobierno de Lionel hasta esta fecha y no ha bajado de ahí. Y no esperen que baje por el momento. Cuando usted tiene esa realidad, usted diría que es un crimen que empresarios dejen de pagar impuestos a un Estado que lo necesita, a un Estado que tiene déficit, a un Estado que tiene ciudadanos que viven en la pobreza. Somos un Estado de ingreso medio alto, todavía no hemos llegado al nivel de desarrollo que deseamos. Uno lo vería como un crimen que dejen de pagar impuestos para proteger sus riquezas. Y lo ve como un crimen desleal, peor aún, porque entonces es solo un grupo reducido de ciudadanos que pueden acceder a esos instrumentos, cuando la clase media, que tiene el salario sobre la renta indexado, el impuesto al salario sobre la renta indexado, la clase media no se puede escapar de ese impuesto. Usted que gana 60,000, 70,000 pesos mensuales, usted no puede dejar de pagar el impuesto sobre la renta. Usted lo ve mucho más injusto aún cuando se da cuenta que su jefe sí puede eludir dicho pago impositivo. Entonces, de ahí viene que se haya hasta cierto punto demonizado o que se haya condenado el uso de paraísos fiscales para proteger riquezas. ¿Es ilegal? No, pero se ve antiético. Claro. Y de ahí la crítica que uno ve de manera generalizada. Hace un par de meses yo veía la lista de la OCDE, que es la Organización para Cooperación y Desarrollo. Es una organización que engloba a los países desarrollados del mundo y 2 o 3 excepciones, como Colombia, que no es un país desarrollado, pero va en franca vía de desarrollo. Bueno, esta organización hablaba de que los paraísos fiscales le representan al mundo un 15% de todo lo que produce el globo terráqueo. Wow. Es una locura de dinero. Mucho. Estamos hablando de más de 13 millones de dólares, billones en español. Y ese dinero, cuando usted lo piensa en que pudiera utilizarse una parte de para combatir la pobreza en África, por ejemplo, que una parte de puede utilizarse para combatir el crimen organizado, de que una parte de esta puede utilizarse como capital semilla para emprendedores. O sea, hay 10,000 cosas para mejorar la salud en el sudeste asiático. Hay 10,000 cosas que usted dice que ese dinero pudiera utilizarse y, sin embargo, estos poderosos prefieren eludir, insisto con el término, el pago de impuestos en sus países para ahondar sus riquezas. Y si usted lo ve hasta desde un discurso medio populista socialista, hasta para ahondar la desigualdad en aquellas naciones en donde ellos operan. De ahí que sí, que se vea como algo muy, pero muy poco ético. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace que un país sea un paraíso fiscal? Cuando cumple los 3 requisitos que hablamos anteriormente: baja tasa de impuestos, alta seguridad jurídica y un entramado que yo le llamo de marketing, en donde ellos mismos anuncian al mundo que tienen a disposición de los poderosos un lugar en donde van a poder llevar sus recursos y pagar muy pocos impuestos. Y si tuviésemos como un ranking de entre los más populares a los menos populares, como que ¿cuál es el top 10 o top 5? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, justamente cuando yo le hablaba de ese estudio de la OCDE, ahí está el ranking. Hay destinos que son, por ejemplo, paraísos fiscales versión digital, en donde muchos emprendedores de este tipo de medios recurren ahí. Uno de estos es Andorra, que está muy de moda en este momento. Islas Caimán es un destino muy, muy clásico. En un momento, recuérdense de Panamá, los Panama Papers, que creo que hasta el presidente bailó en ese tango. Sí. Y hay muchos otros destinos. El asunto está en que cuando tú ves el paraíso fiscal, cómo esa sociedad está construida, tú te das cuenta que es una sociedad de libre mercado. O sea, cuando tú ves la sociedad en sí, tú dices, ven acá, pero yo quisiera que República Dominicana fuera algo parecido a esto. Un entorno de bajo nivel impositivo, un entorno de mucho emprendimiento, de altos incentivos a la empresa y al capital privado. Hacia ahí es que nosotros queremos llegar, eso es lo que queremos construir. Vuelvo con el apelativo ético,
porque ciertamente en países como República Dominicana, que usted tenga un alto político o un alto empresario huyendo de pagar impuestos en nuestro territorio para proteger su capital en un territorio extranjero, sí, se ve mal a nivel ético, pero no quisiéramos nosotros virar la torta y que fueran los poderosos del mundo que trajeran su dinero para acá. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tendríamos que hacer para garantizar eso? Tener seguridad jurídica, como ya les dije. No queremos tener seguridad jurídica. Dígase un imperio de la ley que se cumpla. Lo quisiéramos. Nos convendría como nación. Tener bajos impuestos. No quisiéramos nosotros que la carga impositiva, nosotros que somos clase media, que recibimos una carga impositiva efectiva de cerca del 47%, quisiéramos que fuera mucho menor. Claro que sí. E inclusive los emprendedores que a veces no saben cómo iniciar a nivel contable sus operaciones, se llevan el shock del impuesto de sociedad de 27%. Y les da duro. Y a eso, muy duro. Y el anticipo. Yo lo viví. También. Y a eso únele el anticipo. Claro. Que hace unos años yo no tenía idea de cómo manejarme con eso. También sentí el golpe. Entonces, cuando ustedes ven las características de los paraísos fiscales, usted dice y se hace la cuestionante lógica, pero ven acá, yo quisiera vivir en uno. Yo quisiera que funcionara algo parecido acá. Claro. ¿Por qué un país tomaría la decisión de convertirse en un paraíso fiscal? Bueno, toma la decisión porque se convierte en un punto atractivo para grandes capitales. Hay algo que se me ha ido quedando y yo sé que quizá algunos de ustedes ya lo pensaron. Y es que también, así como les dije lo bueno, tengo que decirle lo malo. Sirve de entramado muy atractivo para actividades ilícitas. Claro, se presta mucho. Blanqueo de capitales. De ahí que hayan sido perseguidos algunos de estos paraísos por gobiernos como los Estados Unidos de América, no por el hecho en sí de las características de las que yo ya les hablé, de la seguridad jurídica, de los bajos impuestos, la privacidad es una característica muy especial. Esta se me estaba escapando. Sí. También eso está dentro de la legislación, por eso se me escapó. La legislación garantiza la privacidad de aquellos que lleven sus recursos a estos lugares. Bueno, cuando tenemos eso, usted dice, ok, no veo el fallo, venga recursos, venga capitales, bajos impuestos, emprendedores vienen. Lo que pasa con Andorra justamente es que como tienen tasas de tributación muy por debajo de lo de la Unión Europea para los emprendedores digitales, bueno, pues están yendo para allá. Ahora bien, el asunto es que también los que andan en malos pasos, dígase, bueno, no quiero decir el nombre en YouTube, pero estupefacientes, ¿verdad? Bien, ahí se entiende. Los que bregan en este negocio de la economía informal también pueden proteger su capital, sobre todo por la parte de la privacidad. Y como no les pueden rastrear, ustedes saben que la trazabilidad del dinero es muy, muy importante, sobre todo cuando se están investigando ilícitos. Como no los pueden rastrear, ese capital entra a la economía. ¿Qué hemos aprendido con el tema del dinero? Y esta es la parte de la economía que raya en la zona gris de la moral. La economía no se fija tanto en si está bien o mal. Sobre todo, estoy hablando de economía capitalista liberal. Se fija más en la eficiencia. ¿Funciona? ¿Es eficiente? Sí, pues dale para allá. Ya si está bien o mal, se mide por el impacto que tiene en el accionar humano. Y eso ya a veces escapa a lo que al estudioso de la economía le interesa. Dependiendo del proceso, evidentemente, no estoy hablándoles de economía del desarrollo, dependiendo del proceso que se esté analizando. Entonces, eso también pasa con los paraísos fiscales. Cuando usted llega a un punto en donde usted dice, ok, yo soy dominicano, soy presidente dominicano, logré con esta legislación de bajos impuestos, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, he logrado que aumente la inversión extranjera directa en un 200%, tirando un número así. Estoy logrando que los capitales disponibles a nivel bancario también aumente. Estoy logrando que este país se convierta en un destino muy atractivo para emprendedores y eso. Bueno, pero así también yo voy a atraer elementos que quizás no son tan sanos para mi economía a nivel moral, pero que me va a engrosar las arcas. Claro. Y aquí viene ya el tema que también lleva a que los paraísos fiscales sean vistos de forma negativa. Ese elemento de la economía informal es lo que ya los estados sí tienen que combatir, porque es algo que a largo plazo termina siendo otros daños colaterales que van más allá hasta de la misma economía, como el tema de la salud pública, temas que se están viviendo con la violencia en países como en un momento Colombia, ahora México, y otros daños colaterales que van más allá de los números fríos. Claro, y tú sabes que se me ocurre una pregunta a partir de todo lo que tú explicas, que delata mucho las cosas que yo no sé, pero no importa. Yo sé que yo no siempre voy a estar en mi 6º trimestre y eventualmente yo tendré que saber qué es lo que yo tendré que entender la economía, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente. Si se supone que un país es un atractivo fiscal, o sea, un atractivo a nivel de un paraíso fiscal, porque tiene
bajas grabaciones, de bajos impuestos. Así es, bajo impuesto. Los gastos del Estado siguen estando ahí. Entonces, ¿cómo se supone que un Estado compensa el déficit que habría por yo reducir esos impuestos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí hay otra discusión que me imagino ya estás viendo, y es cuál debe ser el tamaño ideal del Estado. Evidentemente, sociedades como estas tienen estados mínimos. Obviamente, el tamaño del Estado es más pequeño. Cuando uno habla de un Estado más pequeño, no necesariamente habla de un Estado infuncional. Es sencillamente que hay otros servicios que el sector privado va a cubrir. El Estado renuncia a ciertas potestades para que el sector privado, en ocasiones hasta con mayor nivel de eficiencia, las pueda proveer. En estos países también se aumenta, usted tiene, la tasa de recaudación es menor, pero el volumen es mayor. Entonces, claro, ahí tú ganas también por volumen. Dígase, ¿qué es mejor? Usted cobrarle un 10% a 100 manzanas, que sería 10 manzanas, o usted decir, en vez de 10% va a ser un 5%, pero resulta que de 100 manzanas aumentó a 500. ¿Qué sería mejor? Ese 5% de 500 es 25. Claro, Entonces, es mayor. ¿Verdad que sí? Entonces, eso también es parte de la teoría económica. En un momento se habló mucho de los Reaganomics. Cuando el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos, en esa época de liberalismo económico, Margaret Thatcher en Inglaterra, se hablaba mucho de esto. Milton Friedman, en Escuela Monetarista, abogaba por lo siguiente: vamos a reducir impuestos, que ese dinero disponible servirá para que los emprendedores multipliquen sus emprendimientos, y con la multiplicación de estos, esa tasa reducida terminará dándonos un mayor volumen de recaudación. Ahí se da un poco la lógica. Eso pasa en algunos paraísos fiscales. En otros paraísos fiscales también sucede lo siguiente: son estados de ultramar. Dígase, tienen un gobierno central fuerte, pero como ellos son una especie de apéndice que el mismo gobierno lo planifica, no tiene, y tienen una legislación especial, entonces no tienen las mismas preocupaciones. Hubo un tiempo que con Hong Kong pasó algo parecido. No estoy diciendo que fue inextenso un paraíso fiscal, pero tenía una legislación distinta a la del mainland en la República Popular China. Eso ya en los últimos años se ha ido cerrando, lamentablemente, y digo lamentablemente porque abogo por la libertad. Lamentablemente China ha ido poco a poco imponiendo su legislación y su modo de actuar en esta zona administrativa especial. Entonces por ahí viene la cosa, lo puedes ver por esas dos vías. Ganas por volumen, por decirlo en un lenguaje bastante fácil de entender, y por otra vía también es un estado más pequeño, que, repito, no por eso deja de ser funcional. Me parece muy interesante. A mí me surgen muchas más preguntas. Claro, no, hay muchísimas. Dale, entonces sigue tú, que yo tengo una, pero yo la quiero dejar más adelante. Entonces, según lo que tú me explicas, me surgen dos preguntas nuevas, de la que nada más me acuerdo de una. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si todos los países fuesen un paraíso fiscal? Diandre, muy buena pregunta. Está creativa esa pregunta. Claro, porque entonces lo que tú me explicas es que es algo bueno, como que si lo ponemos en el contexto adecuado y lo utilizamos de manera correcta, es algo positivo porque incentiva. Sin embargo, incentiva porque contrasta. Incentiva porque tengo países que sí tienen impuestos altos. Entonces, si todos los países, de alguna forma u otra, se diesen cuenta de que hay un incentivo muy grande y que me puede dar un muy buen beneficio, entonces muchos países pudiesen optar, en un caso hipotético, por esta modalidad. Claro. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, no es ni bueno ni malo. En economía tenemos que cuidarnos con esos criterios, porque pudiera parecer, si yo te digo que es bueno, quisieras decir que todo lo otro lo descartamos. Nos ponemos ahí en una dicotomía que es falsa. No. Yo diría que me gustaría que República Dominicana en algún momento tuviera estas características. Y yo creo que ya la gente quizá va entendiendo por qué lo digo. Evidentemente hice una advertencia en la parte que puede ser nociva. El estupefacientes, terrorismo, lavado de activos, y una lista interminable, que como quiera se da, y no somos un paraíso fiscal. Y como quiera tenemos problemas con los estupefacientes, tenemos problemas con blanqueo de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasaría si todo el mundo... Eso significaría un consenso en torno a cuál debe ser el modelo fiscal de los estados. Sería un consenso que derribaría a los estados de bienestar europeos, que viene del ordoliberalismo. Es un proceso histórico que te diría, lógicamente, que la pregunta en sí no tendría cabida. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento ético. Hay filósofos, y hablo de filósofos de la economía, por cómo construyen su pensamiento, que desde el plano ético te pondrían trabas.
y claro que no entraríamos ahí. Hay hasta temas que tienen que ver con la cultura. Sociedades, por ejemplo, como la sociedad danesa, de alta cohesión social, que los daneses creen, los que viven en Dinamarca creen que amplias desigualdades de ingresos son antiéticas. Es un tema hasta cultural. Una sociedad muy homogénea a nivel étnico no vería con buenos ojos algo como eso. Te estoy hablando del plano ético. Okay. Pero también ya viene el plano de la política fiscal, de la independencia de política fiscal de los estados. Si ustedes se dan cuenta, la Unión Europea, uno de los proyectos comunitarios más hermosos a nivel político en la historia de la humanidad, logró la unión monetaria, mas no así la unión fiscal. Y no esperen que lo logre por el momento. ¿Por qué? Porque es una autonomía de los estados. Es una facultad de los estados a la cual es muy delicado renunciar porque atañe directamente al funcionamiento de las operaciones del mismo estado para con su gente. Claro. Es muy complicado. Uh-huh. Entonces, no todos los estados tienen esta visión liberal de que deben ellos mismos minimizar su accionar. La tendencia mundial va en sentido contrario, va en estados cada vez más grandes. Por lo tanto, la pregunta es, ok, ¿qué pasaría? Bueno, eso significaría un consenso global de estado mínimo, de un nivel de liberalismo que quizá no todos están de acuerdo con eso, que también tendría otros desafíos, uh-huh. Porque recordemos, ok, cuando el Estado se retira de la esfera privada, abre también las puertas a otros desafíos. Desafíos como la inequidad también afloran. Claro. Y luego ustedes tendrán otros teóricos revirtiendo el asunto y nueva vez pregonando por el estado anterior de cosas. Claro. Es parte de la historia de la humanidad y de nuestras contradicciones naturales. Por lo tanto, no se daría ese escenario. Sí, claro. Y yo creo que también afectaría mucho los servicios básicos. Porque entonces esta reducción es otra discusión. Pero oye, ¿cuál es el problema? Ok, tú dices, me afecta a los servicios básicos, pero hay teóricos, y no lo digo de manera despectiva, estoy hablando de gente que estudia teoría económica que te dice, bueno, pero es que eso lo puede asumir el sector privado. O sea, bueno, sí, lo puede asumir, pero lo va a asumir a nivel operativo, pero a nivel de gasto, cada persona independiente. No. Tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, hubo un tiempo en que era inconcebible que el agua potable lo vendiera el sector privado. Inconcebible. Y ya hoy lo vemos como natural. Claro. Estamos hablando de el elemento más importante para la vida, el agua, ¿verdad? Bien. O no sé si es el más importante, pero es fundamental para la vida. Hay una época en donde usted diría, bueno, pero es que yo no tengo por qué pagar para transitar por dicha calle. Claro. Eso era inconcebible en un tiempo. Ahora no, ahora le damos concesiones en donde la calle, el puesto y todo es privado y usted tiene que pagar para tener el derecho de transitar por ahí. Un tiempo era inconcebible que el ejército no estuviera en manos de un Estado. Ahora tenemos también empresas privadas que tienen mecanismos de seguridad. No son ejércitos en el sentido convencional del término, pero que tienen poder para garantizar elementos de seguridad más eficientes que muchos estados. Haití es un estado infuncional. Claro. Y hay empresas que tienen solo contabilizados sus elementos de seguridad en todo el mundo, estoy hablando de multinacionales, que cuando usted los suma es más grande que un ejército. Y que tú lo puedes contratar. De un país pequeño y que son pagos. Lo que les quiero decir es que hay que abrir la mente a veces a conceptos que uno pudiera pensar que son inconcebibles. No. La economía la forja la mente humana. La mente humana es que ha decidido hasta dónde se puede llegar. Hasta el concepto de escasez tiene mucho que ver con la subjetividad de cómo valoramos los elementos a disposición. Pero de ese punto, sé que me estoy yendo quizá un poquito muy volátil, pero lo que quiero decirles es que no todo podemos verlo como escrito en piedra. El Estado tiene funciones en donde usted dice, ok, a esto el Estado no puede renunciar, y se sorprendería hasta qué punto la iniciativa privada pudiera llegar. No es que necesariamente esté de acuerdo con eso, solo lo planteo para que puede ser una posibilidad. Que es una posibilidad y que está planteado en papers académicos. Claro. Entonces, una cosa, supongamos que ya hablamos de que para poder entrar a paraísos fiscales, mis activos y demás, mi dinero, lo que sea que yo tenga, se necesita tener grandes cantidades, porque quizá no es eficiente también, y la posibilidad de tú poder hacerlo teniendo poco no tiene tanto sentido. Ahora, una persona en general, sí. ¿cómo
¿cómo funciona esto? Yo llamo allá y le digo a Andorra, voy a mandar $10 millones, te lo transfiero, entonces no te pago impuestos. O sea, ¿cómo funciona y cómo se maneja este dinero? Porque supongamos que yo mando una cantidad de dinero para allá, pero eso me queda aquí como un ahorro, o yo sí puedo entrar y sacar ese dinero mientras tanto. Okay. O sea, ¿cómo funciona esa estructura operativa en el día a día para alguien que quiera enviar su dinero, sus activos allá? Bien. El proceso es más complejo de como yo lo voy a pintar. Okay. Pero vamos a hacerlo con peras y manzanas, ¿verdad? De manera muy, muy llana. ¿Cómo funciona crear una compañía en República Dominicana? Usted registra su nombre. Para ahí tenemos una institución. Bueno, ONAPI, whatever. Usted saca lo que se llama como la permisología, los permisos pertinentes para poder operar. Usted paga los impuestos pertinentes para empezar a operar. Pasa un periodo de gracia y usted constituye su empresa. Ya de inmediato va a tener algunas barreras de entrada. Por ejemplo, tiene que tener un capital inicial, tiene que registrar cada cierto tiempo sus impuestos, tiene tasas establecidas de esos impuestos y el famoso anticipo. Empezamos bien clarito, ¿verdad? Súper claro. Okay. Constituir una empresa. Ya Bien. la gente que nos consume. El objetivo, ya lo es. entendí. Bueno, excelente, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Recuerda hablar. Entonces, tenemos eso. Bien. El objetivo es pagar menos impuestos. Que decía John Maynard Keynes que es uno de los pocos esfuerzos intelectuales que tienen una verdadera recompensa. Buscar pagar menos impuestos. Tipo Premio Nobel de Economía. El asunto es el siguiente. Cuando usted viene y dice, ok, yo voy a abrir mi empresa en este paraíso fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque es que primero la voy a abrir con mucho menos impuestos. 1. 2. No me van a hacer preguntas de dónde yo estoy sacando ese dinero. 3. Tengo garantías de que se me va a respetar ese dinero, de que no va a llegar un presidente de turno, de que de repente no me van a cambiar la legislación y me van a expropiar mis riquezas. ¿Qué yo prefiero? El que tiene la posibilidad. Abrir esa empresa offshore, allá, allende los mares, en donde en vez de un 27% de impuestos de sociedades, pagaré un 2%. Wow. ¿Verdad? En donde no hay anticipo, en donde la permisología, que es la cantidad de permisos que necesito, es mucho menor, en donde no me van a preguntar, ven acá, pero ¿y cómo es posible que tú estás reportando ganancias en un 1,500% más que el mes anterior? Nadie me va a preguntar de dónde salió ese dinero. A abrir la empresa con todos los líos y desvaríos que tiene la República Dominicana. Para el emprendedor que está buscando y hasta por medios ilícitos aumentar sus riquezas, le va a ser mucho más lógica crear esa empresa offshore en un paraíso fiscal. De ahí, vuelvo y repito, el agravante moral. Claro. Es ahí que está. Porque lamentablemente muchos grandes personajes vinculados a temas, repito, de estupefacientes, de terrorismo, etcétera, llevan sus recursos a estos paraísos fiscales para que no les hagan preguntas, para que no les cobren impuestos y para luego lavar ese capital. ¿Por qué lo puedes lavar? Porque luego cuando tienes que hacer ese pago aquí para comprar ese vehículo de lujo que cuesta $300,000, tú vas a pagar no con una funda de dinero, porque nadie te lo va a aceptar, ¿verdad que no? Sí. Ahí se activa la ley de lavados de activos. No, tú vas a pagar de un banco en Suiza. Y esa transferencia de un banco acreditado, aquí te la van a recibir. Claro. Porque nadie le va a preguntar, nadie va a dudar de que esa prestigiosísima empresa, mediante la cual tú estás haciendo esa transferencia, ese dinero ya no está avalado. Entonces, esa es la lógica súper, ultra, recontra, mega básica de cómo funciona el establecimiento y el uso de un paraíso fiscal. Insisto, porque quiero que quede esta idea en la mente de la gente. Cuando yo hablo de que la República Dominicana debe ir hacia allá, es por las características que preceden al establecimiento de esta estructura. Las características que la preceden serían muy positivas para nosotros. Ustedes no saben que cuando uno habla de que la República Dominicana recauda un 15% del PIB de impuestos, uno está hablando de un estado relativamente pequeño. Ya lo somos. Que en su funcionamiento no se exprese de esa manera tiene mucho que ver con el alto nivel de informalidad, sí, claro, y el escaso nivel de desarrollo que tenemos. Pero realmente lo que recauda el Estado dominicano es relativamente poco para estándares suramericanos, en donde se recauda cerca de un 30% del PIB.
y aquí un 15%. Para estándares europeos, ni hablar. El asunto está en que, lamentablemente, este Estado deficiente, por muchísimas otras razones que quizá en otro segmento podamos tratar, no responde ni a las expectativas ni a las necesidades de la ciudadanía en políticas públicas y servicios públicos que puedan ayudarnos a salir de este estado de precariedad en el cual hemos vivido a nivel histórico. Claro, y que desmotive entonces a que la gente se formalice. Porque al final, si tú no me vas a dar nada, y por eso que viene el 15%, a pesar de que principalmente la clase media paga mucho más de ahí. Mucho más. Entonces, o sea, ¿cuál es mi motivación real a yo poder hacerlo? Pero entonces una cosa, supongamos que yo decido abrir mi empresa en un paraíso fiscal. Yo tengo una empresa aquí en República Dominicana porque tengo que facturarla a mis clientes de aquí. Esa ganancia yo la mando para allá. O sea, esa empresa, ¿cómo funciona? Ya si no, hay un tema, y volvemos con los truquitos. Esa empresa que tú creaste allá no necesita tener empleados necesariamente. Claro. Ni tienes por qué registrarlo. Tú puedes hacer una empresa en papel. Ni siquiera necesitas capital físico. De ahí que la puedas usar para proteger tus recursos. Aquí ya tú necesitarías un grado de evasión. Hay un dinero que deberías pagarle al Estado dominicano. Ya aquí estoy hablando de ilícitos. Bueno, claro. Sí, en este caso, porque no les niego, lo repito otra vez, hay un tema ético que te complica el cálculo. Claro. Muchos de los amigos en República Dominicana que han accedido a paraísos fiscales, créanme que no ha sido porque ellos quieren aportar al desarrollo de la economía iberoamericana. No tiene nada que ver con eso. Es sencillamente que ellos están evadiendo impuestos en sus países de orígenes, o algunos directamente en actividades ilícitas, y quieren proteger esos recursos en lugares en donde la confidencialidad y el Estado de Derecho está garantizado. También eso ha servido para capitales de países como Haití, totalmente en crisis, en donde no necesariamente el emprendedor estaba haciendo algo malo. Es que sencillamente su propio país no le daba la seguridad jurídica para un tema de seguridad. Claro. Y se van a países con mayores niveles de seguridad y bajos impuestos. Porque al final, esa frase de Keynes que yo les decía de que ese esfuerzo intelectual para intentar pagar menos impuestos es recompensado, es hasta natural del ser humano. Uno trata de sacar el mayor provecho de las cosas. Y así debe ser. Claro, pensando para el bien. Uno siempre quisiera que esa forma, ese dinamismo de la naturaleza humana que nos lleva a querer sacar lo mejor de las cosas, siempre lo hagamos para el bien. Pero caramba, también lamentablemente lo usamos para el mal. Claro. Es parte de nuestra naturaleza. Claro. Es como lo que le decía, ustedes han escuchado esta frase de la madre de Pablo Escobar, que le decía: hijo mío, haz el bien, haz la cosa bien hecha y sé el mejor. Ahora, hijo mío, si cogiste el mal, hazlo bien y sé el mejor. También sé el mejor, claro. Es naturaleza humana. Es una realidad. Ok, ¿qué otra cosa nos quedan sobre los paraísos fiscales? Yo siento que la gente va a tener mucha duda ahí. Yo tengo una pregunta. Yo lo que no sé realmente qué tan amplio sea su desarrollo, pero me pregunto así como bien superficialmente, ¿qué sería de la República Dominicana si en algún momento se proyecta estratégicamente, éticamente hablando, lo que ya conversamos en el episodio, si llegó hasta aquí sabe de lo que me estoy refiriendo? ¿Qué sería de la República Dominicana si eventualmente se planificara para hacer, entre comillas, un paraíso fiscal? No pudiéramos planificarnos ya para hacer un paraíso fiscal, porque nosotros recordemos que dependemos mucho del tío Sam. Y el tío Sam tiene una política anti-paraísos fiscales. Ya de por sí esa misma ley de antilavado fue una imposición. Sí, fue una imposición de los Estados Unidos. Suena políticamente incorrecto, pero cuando digo una imposición no es porque yo esté en contra, sino porque sencillamente ellos nos lo mandaron. Miren, esto es lo que va. Eso lo necesitamos. Exacto, háganlo. Bien, empezando por ahí no podríamos. Lo que sí podemos hacer es lo que yo he venido diciendo desde inicios del programa: adoptar ciertas características de los paraísos fiscales. Yo he hablado y los que, la seguridad, por ejemplo. Los que conocen mi trayectoria saben que yo abogo por la seguridad jurídica. Yo abogo por la economía de mercado, obviamente, imperio de la ley, bajos impuestos. Yo creo en los bajos impuestos. No porque yo esté en contra del estado de bienestar, sino porque las características de mi pueblo me indican que por ahora ese no es el modelo que nos conviene a nosotros. Eso va a ser muy difícil. Por ahora muy difícil. No sé si en 20, 30, 40 años. No. Ahora lo que nos conviene es aprovechar ese espíritu de libertad. El dominicano tiene en su sangre el deseo de libertad. El dominicano es emprendedor por naturaleza. El dominicano no es igualitario por naturaleza. Hay otros pueblos que sí, los nórdicos lo son, nosotros no. A nosotros nos gusta el echabaineo y la competencia. Sí, claro. Sí. Entonces, vamos a aprovechar esas características culturales que van muy de la mano. ¿Les digo con qué? Con un sistema llamado capitalismo.
que incentiva ¿el qué? La competencia. Si algo el capitalismo ha sabido aprovechar para convertirse en el sistema económico que mayor nivel de productividad le ha ofrecido a la raza humana en toda su historia, es que fomenta la competencia. Entonces, vamos a trabajar ahí. Y el Estado que se enfoque en hacer bien menos cosas, pero caramba, esas menos cosas, hacerlas correctamente. Tener una policía que funcione. Ningún modelo de Estado pequeño renuncia a esa potestad de la seguridad. Es la definición básica del Estado, es la definición weberiana. El control, el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza. Entonces, tener servicios públicos fundamentales que funcionen. Energía eléctrica, está bien, joint venture con el sector privado, pero caramba, que la administración por lo menos en la distribución funcione. Que funcione. Claro. Porque ya sabemos que se logró la producción, pero la distribución es un desastre. Sí. Niveles de pérdida que superan el 37-38%, y creo que increciendo, lamentablemente. Y ahí viene el tema de la evasión, ahí mismo. Sí, no, De también. un sector que no paga, entonces otro sector se ve cargado. La recaudación tributaria se ha ido avanzando, pero todavía niveles de evasión de 4 pesos de cada 10. Una Muy locura, altos. una locura. Y se ha avanzado, antes era peor. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Vamos a fomentar esos puntos positivos de los paraísos fiscales, pero a la vez seguir trabajando en educación. Seguimos en último lugar en prueba PISA. Sin educación no funciona ni avanza nada. Y con un super presupuesto, Nada. porque tampoco es que no. El presupuesto más alto de la historia y no se sabe a dónde ha ido a parar. Bueno, le aumentaron los sueldos a los maestros y Danilo construyó unas cuantas escuelas. Ahora ni se sabe en qué está. No sé si siguen construyendo escuelas o si siguen aumentando los salarios. O sea, el asunto está en que el Estado no es que sea grande o pequeño, esto yo lo he dicho muchas veces, es que sea eficiente, es que funcione. Ahora, para el modelo de desarrollo de nuestro pueblo, aprovechemos este espíritu de libertad, como yo digo, y de competencia que de manera natural tenemos los dominicanos para fomentar emprendimiento y un Estado más funcional. Claro, para un Estado más funcional necesitamos políticos menos ladrones, ese es otro tema, ahí también hay que avanzar. Yo creo que todo está unido al final, porque aquí hay un tema de educación, de cultura, un tema de a dónde queremos ir y qué tan real es que en el fondo todos los que nos están también gobernando, hasta cierto punto, le interese todo este tema. O sea que por ahí acaba la cosa. ¿Quieres decir algo más? Porque yo creo que este episodio ya yo entendí al 100% y creo que todos entendieron al 100%. El tema está sumamente interesante. A mí no me genera ninguna otra pregunta. ¿Tú quieres preguntar algo más? No, yo creo que está muy claro. Al final, todo lo que hemos hablado el día de hoy, si yo como persona o el Estado toma una decisión, o sea que al final sí tiene que estar todo atado. Todo empieza por uno y es muy triste cuando a veces pensamos que papá Estado lo va a resolver todo y no nos damos cuenta que es al revés. Empieza en el ciudadano. Claro. Hasta la misma presión para que funcione el Estado parte de nosotros. Si nosotros permitimos que las cosas se sigan manejando mal, como se han venido manejando, es parte de nuestra responsabilidad. Pero claro, como comunicador, uno hace la advertencia y uno también le puntualiza a los que toman decisiones en las alturas de que, hey, mira, esto se puede mejorar. Y hay ciudadanos que cada vez son más conscientes, jóvenes como ustedes, que tienen un mayor nivel educativo que nuestros padres y nuestros abuelos, que yo creo que mañana tendrán mayor posibilidad de exigir más calidad en los servicios públicos, pero también de como ciudadanos dar mejores resultados para los demás. Así que vamos a ver, hermano. Yo soy muy optimista. Yo creo que sí. Y vamos avanzando. A pesar de las críticas, hemos avanzado. Bastante, en todos los sentidos. O sea que estamos mejorando. Yo creo que fue muy claro este episodio. Me encantó. Por favor, los que llegaron hasta aquí, aprovechen y coméntenos. También déjenos saber si tienen alguna otra duda sobre este tema. Y si también quisieran que Ernesto vuelva otra vez. Claro que sí. Eso estaría genial. Vamos a ver. Así que nada, señores, yo creo que está sumamente claro. Ernesto, gracias. muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por aceptar este tema que quizás algunas personas no estuvieron de acuerdo en hablarlo. Tal vez, no sé. Porque puede ser un tema medio gris. Pero yo creo que la gente entendió algo, yo aprendí muchísimo también, entendió cómo funciona algo y como tú bien explicaste, que se puede ver mal, pero que realmente no es mal. Es un tema cultural, un tema de cómo se ha vendido durante los últimos años. Claro, y nada, les pido disculpas si quizá algunos de tu audiencia lo vieron muy básico. Yo traté de hablar de una manera en que entendiera hasta el que no tenía ni papa de Claro. Y esa es la idea. Ustedes que, yo sé que ustedes tienen una audiencia muy especializada, de la cual yo formo parte, me disculpan los que tienen un poquito más de conocimiento, quizás en otra entrega podamos ya profundizar a nivel más técnico para los que tienen un conocimiento medio. ¿Podemos hacer una parte 2? Si Dios así lo permite. O algún otro tema. Hay muchos temas chulísimos que yo quiero hablar con Ernesto, que este es el más básico todavía. Gracias. Así que nada, señores, nos vemos en un próximo episodio.